Vamos a continuar con la clase de preparándonos para Rosh Hashanah. Habíamos platicado la semana pasada cuál es la fuente, de dónde sabemos que Rosh Hashanah es Yom Adin. Habíamos platicado el pasuk en Tehilim, el versículo en Tehilim, que dice, Ki hok le Israel hu, mishpat le Elokei Yaakov. Tik'u b'chodesh shofar, b'kesel leyom chagenu, Ki hok le Israel hu, mishpat le Elokei Yaakov. O sea, es una fiesta que es cuando la luna está tapada, es cuando se toca el shofar, y ese día, hok le Israel hu, es un estatuto que ¿qué? Mishpat le Elokei Yaakov. Es un día de ¿qué? De juicio. Y empezamos un poquito a ampliar, a explicar cuántas opiniones hay de cuándo es el juicio de la persona y cuándo se dictamina. La conclusión es que el día del juicio es el día de Rosh Hashanah y el día del dictamen es en Yom Kippurim. Y empezamos a platicar cómo en las diferentes ocasiones que hay juicio, por ejemplo, en Pesach, que se juzga los cereales, hay que hacer algo, ¿no? ¿Qué hay que hacer? Traer un sacrificio de Korban Omer, el famoso sacrificio del Korban Omer. En Shavuot se trae los 2 panes, en Sukkot se vierte el agua. Preguntamos, ¿qué se hace en Rosh Hashanah? ¿Qué tengo que hacer para generar un buen juicio? Y todos queremos un buen juicio, ¿no? Entonces el pasuk dice, la Gemara dice, Imbrule fanai malchiyot, digan ante mí que soy el rey, que deshe tamlichuni alechem, para que yo pueda reinar sobre ustedes. Zichronot, los recuerdos, para que yo los recuerde a ustedes para bien. ¿Y cómo los recordaré para bien? ¿Y cómo se generará el reinado? Por medio de decir y tocar el shofar. Y eso es lo que queríamos seguir analizando, lo que es Malchuyot, Zichronot y Shofarot, y cómo podemos aterrizarlo a la vida diaria. Y justamente la semana pasada, en la Perashá de Shofetim, se habló que el pueblo pide un rey. El pueblo, si vas a llegar a pedir un rey, yo te voy a decir qué tipo de rey es el digno para poner. Y es de las preguntas creo que más interesantes que hay en la Torá. ¿Cómo nos podemos atrever a pedir un rey? Está el rey de los reyes, que es Boreolam. Hay muchas explicaciones, pero hay una muy interesante, que sobre eso quiero un poquito ampliar. ¿Cómo logramos manifestar el reinado de Dios sobre nosotros? Por medio de yo reinar sobre mí mismo. ¿Me expliqué? El reinado hacia Dios se manifiesta por medio de tu autocontrol. ¿Me expliqué? Ahí va. Todos tenemos libre albedrío. Y sabemos, vamos a decirlo de manera general, está el mal y el bien, ¿no? Lo bueno y lo malo, lo oscuro y lo claro. Y la realidad es que Dios nos creó de tal manera que a la gente le llama la atención lo fácil, lo que no es bueno, lo que no te hace bien, lo que daña tu alma, es lo que nos llama la atención. Como la frase conocida, no todo lo bueno me gusta y no todo lo que me gusta es bueno. ¿Están de acuerdo conmigo? Esa es la vida, ese es el humano. O sea, tú agarras a un niño que tiene 3, 4 años, que la mamá lo quiere educar a que coma frutita y que coma avena y que coma sano, ¿sí? Sopita, no, y es lo correcto, nada más se pelean todo el tiempo con los niños y el niño dice, no me gusta, yo quiero el chocolate, yo quiero el refresco, y nadie le enseñó, nadie le enseñó a que la coca es lo más atractivo, simplemente le llama la atención, es algo natural, que así Dios nos creó. Pero todos sabemos que tomar mucha coca no es bueno,
que vivir con dulces no es sano y que comer sano es bueno. Les voy a decir algo muy interesante, me dejó mensaje a la vida. Hace muchos años, mi hija, Rahel Shetihye, pues como cualquier muchachita de su edad, se quería ver más bonita, pues tiene razón, no tiene nada de malo, es una mujer que se quiere ver bien, y quería un poquito bajar, aprender a cuidarse. Pues la llevé con una nutrióloga y le empezó a explicar. Y mi hija estaba chica, en ese momento me refiero de madurez, ¿no? Entonces le dice, pero es que todo lo que usted me da no me gusta, no me llama la atención. A mí me gustan las papitas, me gusta el refresco, eso me gusta. Entonces llega la nutrióloga, le dijo algo muy sabio. Creo que fue lo más honesto y correcto. Dice, si tú crees que en algún momento la dieta va a ser lo más atractivo, estás en un error. No. La verdad es que a lo largo de la vida no va a ser lo más atractivo. Vas a tener que pelear por él. Y tienes que llevar una serie de terapia personal, entrando en tu corazón diciendo, sé que no es lo que más me gusta, pero es lo que más me conviene. Ese es el chiste de la vida, en todo. No creas que lo que te va a llamar la atención de primera instancia va a ser lo que realmente es lo bueno y lo correcto. Creo que en toda la vida es así, ¿no? A todos nos llama más la atención dormir hasta las 11. Digo un ejemplo, ¿no? Y la verdad es que me tengo que parar temprano porque tengo que ir a trabajar, ya. No quisiera ir a trabajar, pero pues no puedes no trabajar. Así es la vida está creada que Adam le amal yulad. La persona se creó para trabajar. ¿Están de acuerdo? Entonces, ¿cómo manifiestas el reinado de Boreolam? Voy a explicar por qué. Yombru lefanai malchiyot, kedeshet tamlichuni alejem, para que yo reine sobre ustedes. Dijimos la semana pasada, si recuerdan, que nosotros podemos decir que Dios es el que creó el mundo y es el Dios, es el rey del mundo que lo creó. Pero de eso a que me genere obligaciones y cambio, es otro boleto. ¿Me explico? Yo digo que es el rey y le voy a pedir a él que me dé. Le voy a pedir a él que mande bendición. Pero no me digas a mí que cambie. Ahí es el problema. ¿Me estoy explicando? O sea, yo sé que es el poderoso, pero la palabra rey no es nada más poder. Rey quiere decir que gobierna sobre ti y te define y te decide qué tienes que hacer. Pero lo chistoso, o el chiste de la vida, es que aún así te da el libre albedrío y tú decides. Y si tú decides no hacerle caso, pues no le hagas caso. Y te pido en Rosh Hashanah, empieza a aceptar mi gobierno sobre ti. ¿En qué sentido? Vean qué interesante. Sobre esto quiero un poquito ampliar. Para llegar a los dichronot, porque todos queremos que nos recuerde para bien. Que nos recuerde para bien quiere decir que yo reconozco que Dios es el que provee, el que da, el que dictamina, pero también te dirige. Y tiene que venir primero Malhut. Malhut es que Él te domina y te dice qué hacer. ¿Quieres dichronot letová? Pues también escúchame. Quiero que manifiestes que yo reino sobre ti. ¿Cómo es eso? Dice aquí Rabotai, varias condiciones. Ahorita hablemos del rey, vamos a llamar de Shaul Amelech. Más quiero un poquito levantar el honor de ese gran rey Shaul. ¿Shaul a qué edad falleció? ¿Saben ustedes? 59. ¿Cuánto tiempo fue rey? Muy poco, 2 años. ¿Qué edad tenía cuando subió al reino? 2. ¿Qué edad tenía cuando subió al reino? 57. Dice la Gemara en Masejet Yomá. Vean qué interesante, ¿eh? Hasta los... Más adelante voy a ampliar el tema, pero dice así. Hasta los 57 años no tenía ni un pecado. Ni uno. Ni uno. Era digno de ser rey. Porque él era rey de sí mismo. No cayó en una. Digo, no en vano Dios eligió y dijo, tú eres el rey. Porque... Ahí voy. Pero ahora, escuchen. ¿Por qué él fue rey del pueblo judío? Porque primero fuiste rey de ti mismo. ¿Me estoy explicando? Para que llegue a ese nivel de reinado hacia los demás,
tiene que haber primero un reinado tuyo de ti mismo. Tienes un gobierno en ti. No caes, aunque más atractivo es otra cosa, aunque es más interesante otra cosa, aunque tengo que esforzarme en otra cosa, pero es mi reinado. Porque yo gobierno en hacer lo que debo y no lo que quiero. ¿Oyeron la palabra? Hay que hacer lo que debes, mas no lo que quieres. Porque lo que quieres normalmente no es lo bueno. Ahora, ¿qué dice la Torah? Dice, primero que nada tienes que tomar un rey de tus hermanos. Mikere bajeja, de tus hermanos. Quiere decir, no puede ser de otro pueblo, es como un presidente, ¿no? Una de las reglas de un presidente tiene que ser, ¿qué? Pues mexicano. Ni modo que lo traigas del Ecuador y que de repente llegó hace 2 años y quiere ser rey. No, espérame. Tienes que estar viviendo y siendo y conociendo la cultura, los principios, todo. Entonces, tiene que ser Mikere bajeja. ¿Tiene que ser qué? Yehudí. Vamos a explicar ahorita por qué. Lo yarbelo susim, algo muy raro. No puede tener muchos caballos. Y si quiere tener muchos burros, no, eso si quieres ten. Caballos no. ¿Qué tienen los caballos? Dice el Pasuk, porque los caballos buenos, dignos de un reinado, ¿de dónde venían? De Mitzrayim. Y como yo no quiero que regreses ni tú, ni me vayas a regresar al pueblo a Mitzrayim, y te puede tentar regresar a Mitzrayim, porque ahí hay caballos muy buenos, que eso era uno de los símbolos de la realeza, esos no, nada más los mínimos que necesitas para la carroza real. Pero así tener muchos que era una señal de riqueza, lo yarbelo susim. Shelo yashuv etam Mitzrayim, para que no me regrese al pueblo a Mitzrayim. Muy bien. Número 3. ¿No se usaban los caballos para el ejército? Sí, por eso. Y eso no quiero que tengas muchos. Más que lo que necesitas, pero era también una señal de riqueza. El que tenía caballeriza. 3. Lo yarbelo nashim. En aquella época, hoy no se puede, pero antes se podía casar con varias mujeres. Y dice, no puede tener muchas. ¿Y por qué no? Ay, todos sí pueden y el rey no. O sea, quiere decir que todos sí pueden. Y él no. Ahí voy a llegar. Y dice, ¿por qué no puede tener muchas mujeres? Shelo yasur levavo, que fue lo que pasó con Shelomo. Que las mujeres que venían de diferentes lugares, tristemente, con ideologías distintas, y la mujer podría moverle su ¿qué? Su corazón de la conexión con Dios. Influenciar para mal. Muy bien. Y nada más quiero decir una palabra. Obviamente se refiere casarse con ellas. Entonces yo diría, pues ¿qué tiene de malo si se va a casar con ellas? Antes, el tener varias mujeres era como un estatus. Era como una manera, porque había que mantener. Entonces era señal que tenía dinero, que tenía posición económica importante. Sí. Era una manera de demostrar poder. Pero si eso te va a conllevar a alejarte de Dios, no. El rey, los demás sí, él no. Él tiene más cuidado. Dice otra, Kesef bezahav lo yarbelo meod. Dinero, pero ¿cómo si es el rey? Es el rey. No. No puedes tener ahí en tu bodega tanto dinero. No. Así no es para guardar, para enseñar poder. No. Otra, Sefer Torah Tzamud. Tenía que tener un Sefer Torah del libro de Devarim. Lo cargaba todo el tiempo y tenía que leer y estudiarlo todo el tiempo. ¿Para qué? Para que no presuma. Porque él tiene que trabajar mucho la cualidad de la humildad por ser el puesto que tiene. Y tiene que no, Barminan, enorgullecerse, porque eso no es bueno. Y la madre de todas las malas cualidades es el orgullo. Ojalá tengamos tiempo de ampliarlo. Y por eso te digo, ten cuidado, ten un Sefer Torah contigo todo el tiempo. Paréntesis. La Gemara que les conté de Masejet Yuma, que hasta los 57 no tenía ningún pecado, pregunta a la Gemara, ¿y por qué Shelomo no tuvo el zehut, Shaul, no tuvo el zehut que su hijo, por lo menos uno, Jonatán, siguiera su reinado? Así como David, Shelomo, ya entendí que Shaul perdió su reinado, pero dale chance,
porque toda la famosa historia que Shaul persigue a David, sabiendo Shaul que ya perdió su reinado, que estaba loco. Si sabía que Dios ya nombró a David, Shaul peleaba la dinastía única a su hijo, y ya. Él sabía que después de su hijo iba a pasar a David. Pero dame al hijo. Déjame que nomás mi reinado herede una generación, y ya. Y no se la dieron. Pregunta a la Gemara por qué. Dice, debido a que la última de las conductas indispensables de un rey es que no puede tener presunción, y Shaul era una persona tan limpia que durante 57 años nunca pecó, el hijo va a presumir, ese era mi padre. Ya no puede ser rey. Y está muy fuerte. Le digo la Gemara. Y David venía de Ruth. Y como venía de una conversa, ya no se van a presumir porque era el papá de David. No, por mí, yo no valgo. ¿No? Venimos de conversos. Ya no tiene esa presunción. Por eso no le dieron ni el privilegio de un hijo. Vean hasta dónde llegaba la exigencia que el rey no podía tener presunción. Esas son las características del rey del pueblo de Israel. Ahora vean, Rabotai, según lo que explicamos, que lo que pedimos un rey, Som Tasim Aleja Melech, pondrás sobre ti un rey, no sobre el pueblo. Esa es la explicación normal. Pero siempre acuérdense que la Torah tiene explicación 2 o 3. Si es el Pshat, el Drush, el Remes, ¿sí? Yo quiero que, y si tú vas a pedir ser rey de ti mismo, para que demuestres que yo soy tu rey, porque todo inicia cuando tú te controlas, como ya lo explicamos, dice, ¿cuál es la primera condición? Mi quere bajeja, de ti. ¿Qué quiere decir de tus hermanos? Y no de afuera. Tristemente, sí, los ejemplos que tenemos nosotros de cómo quiero ser rey, los tomas de otro lugar. Explico. Todos tenemos esa fuerza de autocontrol. Todos. La pregunta, ¿cómo la canalizas? ¿Cuál es tu ejemplo para canalizar tu reinado? Voy a explicar. La Gemara, en Masejet Ketubot, nos comenta quiénes eran los que tenían la vida más hermosa y tranquila durante la semana. Voy a llamar semana, mes, año. ¿Quiénes eran de la sociedad los que vivían más tranquilos? Le voy a decir lo que dice la Gemara, El moré, el que enseñaba a los niños. ¿Por qué? Dice la Gemara. Porque el moré, primero que nada, está estudiando Torah y educación a la próxima generación, que es hermoso, el que entiende qué es la educación y poder transmitir lo poquito que sabes a otros y ver un fruto es bellísimo. El que realmente es educador de alma, ¿no? Que le gusta. Tiene que gustarte. 2, recibe un sueldo fijo, poco, pero fijo, que le alcanza para vivir sencillo, pero no tiene problemas. Me refiero, así dice la Gemara, como tiene muy poco sueldo, no está dependiendo y tiene miedo o lo busca, voy a decir en las palabras de hoy en día, el SAT. No mueve, ¿cuánto puede mover agua? Sí, en el banco no puede tener mucho porque todo el tiempo se lo gasta, ¿no? Entonces está tranquilo. No tiene problemas de parnasá. O sea, me refiero, vive al día, pero tranquilo. Vive sin problema, lo que hace le gusta porque enseña. No tiene miedo que el gobierno lo busque porque debe, evasión de impuestos, lavado de dinero. No tiene miedo, duerme tranquilo. Vive, así dice la Gemara, en una casa muy pequeñita, porque no tiene dinero para comprar otra, pero no le debe a nadie nada, no debe dinero. No hablemos si casó a los hijos, me refiero en su primera temporada. Y dice, esa persona es la que vive más tranquila y tiene más fuerza, porque se siente más sano, porque está más tranquilo. Entonces me pregunté, cuando vimos esa Gemara, y les pregunté a los señores de la clase, dije, ¿quién quiere ser more? No, tristemente lo ven
hasta degradado. ¿Cómo? Nada más es more. ¿A quién ves con qué? Con prestigio, a un empresario, a gente que mueve mucho dinero, a gente que tiene un nombre de posición económica importante. Pero conlleva una serie de situaciones emocionales muy difíciles, porque hay una frase, Marbene Hasim, Marbeda Aga. Entre más dinero tienes y más propiedades tienes, más preocupación, que el negocio camine, que tus propiedades no las vayan a devaluar, no se desrenten, etcétera, 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 etcétera. El SAT, evasión de impuestos, todo eso es un rollo. Y mucha gente vive, pues tenso, nervioso, preocupado, y a veces las personas que viven al día, pues viven más tranquilos, ¿no? No digo que no tengamos ganas de crecer, pero ¿por qué muchos buscamos a veces ese tipo de vida de mayor nivel? ¿Por qué? Porque realmente es más cómodo. Muy bien, muy bien, muy bien, muy bien. Muchos, no voy a decir todos porque no sé si es una regla, pero muchos quisieran vivir más tranquilos, pero ¿qué dirán? ¿Qué dirán? ¿Cómo? ¿Nada más es lo que haces? ¿Enseñas a niños de cuarto de primaria? ¿Es lo que haces? Rabotay, el reinado empieza cuando tienes bien claro qué tipo de reinado va a ser mi ejemplo a seguir. No, sí existe. ¿Reinado? Sí, claro, de uno mismo. Sí, claro que existe. De uno mismo. Y voy a entrar un poquito más en el detalle. Vean la vida tan triste que vivimos. Voy a contarles unas frases que dije en Shabbat, muy dolorosas, pero muy verdaderas. Que nunca pase, ¿eh? ¿Cuándo se conoce a la pareja? Cuando se divorcian. Híjoles, ahí dije, va a ser fuerte, ¿eh? Pero cuando saca las garras y verminan uno o el otro, oye, ¿pero qué? Pues vivieron no sé cuánto tiempo, vivieron bonito y viajaron de luna de miel y de repente, ¿qué pasó? ¿No lo querías? Entonces, ¿cuál es el verdadero yo? No sé, hay otro, no el que conocías. No acabé, ¿eh? ¿Cuándo conoces a los hermanos? En la herencia. En la herencia. Y no es, perdón, ¿no es una triste realidad? ¡Horrible! Les puedo decir varias familias de prestigio, de honor, de calidad, cuando vivían los papás, todo, Barminan se fueron, no saben lo que pasó ahí, no lo puedes creer. ¿Qué pasó? 3. ¿Cuándo conoces a los hijos? En la vejez. ¿Por qué en la vejez? Porque los hijos que realmente se ocupan de los papás, Berminan, cuando tristemente necesitan el apoyo, y hay hijos que están presentes, que ven por sus padres, que los apoyan, que los chiquean, que no se enojan con ellos porque en algún momento a lo mejor sus conductas ya no son las más agradables. Eso es un hijo. Pero hay otros que tristemente los hacen a un lado de su vida. No aleno, pero ahí se ve quién es hijo. No acabé. ¿Dónde conoces a los amigos? En los problemas. Hay gentes que tienen, yo no conozco Baruch Hashem, no uso ni Facebook ni Instagram, no, pero sé que es redes sociales importantes y hay gente que dice, ¿cuántos amigos tienes? ¿No? Puede tener, no sé, 1,000,000, 100,000, pero real, ¿quién es tu amigo? Cuando tienes un problema, ¿quién te habla por teléfono? ¿Quién te extiende la mano? ¿Quién te da un préstamo? X. Ese es un amigo. ¿A qué voy? Que la pareja, los hermanos, los hijos y los amigos, en muchas ocasiones, no dije que siempre es así, es ficticio, no auténtico. ¿Me explico? Es hipocresía, no real. Es interesada, no desinteresada.
eso quiere decir que no eres rey. Porque el verdadero rey de uno mismo sabe que el hijo es incondicional. La pareja es incondicional. ¿Cómo me duele ver casos que personas que tenían... Condicionales a los hijos. Eso es normal, pero por eso dije, los hijos tendrían que ser incondicionales. A eso me referí. La pareja no es incondicional. ¿Cómo, Rabotay, vemos casos que no sé, que no existan, pero existen? De parejas que Baruch Hashem tenían dinero y por algún motivo le fue mal al esposo. ¿Y cómo dice la frase horrible, espeluznante? Cuando sale por la puerta, el amor se va por la ventana. ¡Qué horrible frase! Es horrible. O sea, quiere decir que era un interés, que eras un hipócrita. No eras auténtico. Es horrible eso. Es muy feo. Yo puedo decir de mi madre, que Hashem la cuide 120 años con salud. Cuando mi papá y mi mamá, que lo apoyó 120 años, siempre lo ha apoyado, decidió, por la historia que les conté en algún momento, que mi papá se comprometió a hacer Shomer Shabbat. Y Baruch Hashem era muy pudiente. Y empezó a perder dinero. Yo me acuerdo de esa temporada. No había dinero ni para la renta. Fue una temporada muy dura. Y mi mamá venía de una familia rica, de buena posición económica. Nunca lo dejó al revés. Lo apoyaba, hacía cuentas juntos, salía a trabajar con él. No había. Esa es la pareja real. Esos son los ejemplos que decimos nosotros de todos nuestros padres. Así era incondicional. No había dos. La pareja es un concepto de unión del alma. Tristemente no es así en muchos casos. Los hermanos. Los hermanos tienen que ser unidos siempre. No cuando dinero se rompe la hermandad. El dinero es muy canijo. Rabotay, ¿a qué voy? No somos auténticos. Vean, Rabotay, qué interesante, es increíble. ¿Cuánto a veces nos falta ser reyes de nosotros mismos? Que no tengas tu ejemplo de afuera. Ustedes como mujeres, digo yo, Baruch Hashem no le entiendo, la verdad, Baruch Hashem no le entiendo. Pero sé que hay bolsas, por decir el ejemplo, ¿no? Esas que son caras, esas de la marca, no sé, si pronuncio mal no me regañen, Louis Vuitton o Vuitton, no sé cómo, esa cosa, no sé. Sí que sé que es una marca cara y cuesta pues, una cantidad. Y no está mal para que la puede comprar porque tiene mucho dinero. Pero hay personas que real, su posición económica, no es para comprar una bolsa de tanto dinero. Pero cuando ven, o la mayoría, pero cuando ven que la tienda te dice 12, 24 meses sin intereses, bueno, pues a lo mejor sí. Mishnun, o sea, vas a pagar a 24 meses algo que no es de tu nivel, nada más por el que dirán, porque ¿Y cuánta gente la compra? En esas condiciones, muchos. Aunque sea imitación. Peor, a eso iba, cuando llega la invitación, a mí eso me enferma, O sea, ¿quieres enseñar de verdad? ¿Sabes qué es patito? Y nada, ahí sí está peor. Todavía el otro, por lo menos pagó la buena. El otro, mamás pagó, o sea, compró algo barato, nada más para que crean. Esas mamás, es una hipocresía total, no eres auténtico, eres un hipócrita. O sea, ¿te da pena de ser quien eres? De verdad, te da pena demostrar quién eres, es una vergüenza. Pero somos así, porque no hemos logrado encontrarnos a nosotros mismos. ¿Y eso te causa humildad cuando te encuentras a ti? Claro. Y tristemente, todo esto es tan real, pero vean hasta dónde viene lo profundo de Yombrule Fanay Malhiyot. No nada más digas que soy el rey. Quiero que demuestres tu autenticidad, hasta dónde tienes tus valores claros y quién es tu ejemplo para que tú reines en ti mismo, que demuestres que Boreolam es el que te dirige para tu bien. Voy a acabar con este punto porque tengo muchos que decir. Vean lo que dice la Gemara en Masejet Pesachim. Realmente es algo formidable. Y creo que hay que analizar en qué lista entras tú. Primero empieza diciendo, ¿cuáles son las personas que Akadosh Baruj Hu las quiere? Avalni, que seamos queridos por Boreolam. Que Dios te quiere. ¿Quieres saber si Dios te quiere? No nada más te quiere,
te lo publica. Mira, a ese lo quiero. Y lo que le pidas, te lo va a conceder. Vean aquí, les voy a decir una serie de cosas para lo que quiero llegar. Una, un muchacho joven en la ciudad. ¿Por qué dije joven? Porque tiene tentaciones de joven. ¿Por qué dije en la ciudad? Porque en la ciudad hay muchas tentaciones. Y se abstiene y no peca. Dice Boreolam, a ese lo quiero. Ese, véanlo, ese lo quiero. ¿Por qué? Porque es rey, porque tiene autocontrol, porque se domina, porque tiene claridad de sus principios, porque no es un hipócrita. 2. Un pobre que necesita dinero, que no tiene para acabar el mes y que se encuentra una cartera, estoy diciendo un ejemplo, ¿no?, llena de dinero con simanim, dice nombre y apellido del señor fulano de tal, y la regresa. Ese lo quiero. ¿Cómo? Tiene una tentación grande de robarse el dinero y decir, pues, me corresponde, él tiene mucho, yo no. Y ya Dios me lo mandó, pero él sabe que no está bien, porque no le toca. Se le cayó a alguien sin querer, no es tuyo. Ese es grande, ese se domina a sí mismo, ese tiene autocontrol extraordinario, ese es un verdadero rey, ese tiene un rey arriba de él. 3. La persona que saca Maaserot, todos nosotros ganamos 10 pesos, sacas 1 peso, 100 sacas 10, pero no lo publico. Como digo yo siempre, las placas son para los coches. Es un chiste, ¿no? No lo tengo que publicar. ¿Para qué? Yo doy betzin. Dice la Gemara, el que da sus tzedakot, sus maaserot, primero, que cumple con el maaser, y número 2, lo hace recatado, porque no necesito que me digas. No dependo hipócritamente de los demás. Yo estoy contento, me siento feliz y tranquilo, no necesito tu palabra, estoy bien con Dios, me autocontrolo y tengo quien me lo pidió y ya. Otra. ¿Alguien está en esta lista de los primeros 3? Bueno, esperemos que sí, ¿no? Viene la 4. ¿A quién Dios quiere, y lo quiere mucho? El que no se enoja. Híjoles. No te enojas. Híjoles, la verdad está difícil, ¿no? ¿No te enojas? Está difícil. O sea, no, la verdad es... ¿Cómo puedo yo no enojarme? ¿Saben por qué? Por lo menos voy a tratar de trabajarlo, porque sé que todos en algún momento caemos. Pero ayer estaba yo pensando en una frase de Pirkei Avot que dice, hay quienes son fáciles de enojarse y difíciles de reconciliar. Pero hay quienes son difíciles de enojarse y fáciles de reconciliar. Por lo menos entremos a ese, que no tan rápido me enoje, no tan rápido pierda el control, y que fácilmente te reconcilies, por lo menos. ¿Qué manifiesta el enojar? ¿Sabes por qué te enojaste? Porque las cosas no pasaron como tú querías. Otra vez, no tengo autocontrol y no estoy conduciéndome totalmente, sabiendo y sintiendo que Boreolam es el que decide. ¿Por qué te enojas? No es fácil, ¿eh? El que no se emborracha. Híjoles, está difícil. Bueno, para mí no, Baruch Hashem, yo no tomo nada, pero hay gente que le cuesta trabajo no tomarse unas copas. Ya hablamos la semana pasada de este tema. Hay gente, ¿por qué la gente se emborracha? Porque no se controló. Como dicen, todo con medida, nada con exceso. Y no, ¿por qué no lo hiciste con medida? Porque no te controlas. Porque quiero ser el rey de la fiesta. Porque no sé. Entonces no te controlaste. Darse valor. Hola, ¿sí? Lo alenu. Una más. El que sabe perdonar y no mantiene el enojo hacia los demás. No hable de no enojarme, ¿eh? O sea, si alguien le hizo algo, le cuidas el rencor. El rencor. O sea, ya no lo ves igual. Y muchos dicen, ya lo perdoné. Sí, a ver, quiero ver que lo trates igual como lo tratabas antes que te hiciera enojar. No es lo mismo. Ese sí es un nivel.
Estos son cosas que uno tiene que trabajar durante la vida. De verdad, de decir, no me quedo con el enojo, no me quedo con la espina clavada. Ahora vean, hasta aquí, Rabotay, las cosas que Dios manifiesta que te quiere. Ahora vean, escuchen esto, para que ya se me está acabando el tiempo. Ahora vean cuáles son las cosas que Dios manifiesta a ese no lo quiero. Hay cosas que Dios manifiesta, no lo quiero. Y todos queremos que Dios nos quiera. Porque ahorita que viene Rosh Hashanah, queremos que nos recuerde para bien. Queremos que nos vea con buenos ojos. Queremos que nos mande Shana Tová. Entonces tengo que entrar de alguna manera a los antes dichos, o por lo menos salirme de estos. Digo, no sé si voy a entrar totalmente a los anteriores, pero sí me tengo que salir de estos. ¿Cuáles son? Dice el primero, el hipócrita. El hipócrita, el que no habla con la verdad o el que no vive con la verdad. Cuando el pasuk dice midebar sheker tirhak, de las palabras de mentiras te alejarás. ¿Por qué se te alejarás? No se puede mentir, di asur le shaker. No se puede mentir, porque dice de las palabras de sheker te alejarás. Porque no habla específicamente de decir una mentira. Eso es claro que no se puede. Habla de vivir con mentira. Aléjate de esa vida. De eso que hablan en la calle, y el shufuni, y el qué dirán. Ustedes pueden creer que hay gente que ha llegado a las escuelas con los directivos. Me consta, yo fui director. Y me decían, jajam, yo sí soy de esos. A mí sí me gusta el show off. Sí. Sí, ¿qué hago? A mí sí me gusta y yo no quiero que mi hijo tenga un bar mitzvah así de así siempre. Yo quiero hacer un... llamar la atención, pues. Y tiene dinero, no digo que no. Pero este es un hipócrita. Es vivir en sheker. Van a decir, pues, el mundo es así. Me tengo que tratar de salir de esto. No sé... Todos tenemos en algún momento algo de hipocresía, es lo que dije antes, como el enojo. Pero tengo que salirme de ahí. Tengo que ser más ish emet. Dije una explicación la semana pasada en Shabbat, que hablé un poquito de este tema. Según esto se entiende, ¿por qué tantas veces decimos vidui? Siempre me he preguntado, y hay varias explicaciones, cada año trato de explicar una diferente. ¿Por qué tantas veces vidui? Nos paramos en Selihot. Una vez, 2, 3, 4, 5, 6. O sea, una explicación, dice la señora Bella, ojalá algo me entre, después de 20, 30, 50, algo que te haga cambiar. Es la explicación más bonita y la más importante. O sea que, cuando uno lo repite tantas veces, algo te va a entrar, ¿no? Hay varias explicaciones. Les voy a decir otra de este año que se me ocurrió. Bezrat Hashem. El vidui diario, decirlo todos los días, es para que veas hasta dónde eres emet o eres sheker. ¿Estoy explicando? No sé si voy a cambiar en todo, porque sé que necesito muchos años, que Hashem nos dé larga vida y salud, Bezrat Hashem, para poder arreglarnos de ser emet. Titen emet le Yaakov, jotamos el akadosh baruchu emet. Quiere decir que si yo tenga un sello, que soy verdadero. Y quiero leer varias veces, manteniendo esa concentración, decir, mira cómo no soy tan emet. Soy algo hipócrita. Bueno, yo por lo menos, ustedes a lo mejor no, yo sí. Todos tenemos esa situación. Es el primero que Akadosh Baruj Hu no quiere. Pero les aseguro que Dios nos va a querer mucho si empezamos a salirnos de ahí, aunque no lo logre totalmente al 100. Porque ya estás en el camino. Hay que salirse de ahí, hay que reconocer el error y empezar a salir. Número 2, ya que estamos hablando del tema. Una persona que puede ir a atestiguar un testimonio para salvar el negocio de alguien porque depende de un testimonio. No, yo no voy, yo no voy. Oye, no seas cruel. Es un testimonio, puedes ayudarle a alguien. ¿Por qué no vas a ir? Ese Dios no lo quiere, porque te separaste. ¿Alguien sabe qué quiere decir ahzar? Ahzar, ahzariyut en hebreo. Ahzar es cruel, crueldad. Dice, lo vi la semana pasada, en un libro de Rav Shlomo Wolbe. Era un jajam muy grande de la Yeshiva de Kol Torah hace 30, 40 años atrás.
Y dice, Ahzar, digo, ay, ese para mí es ajeno. Zar, es ajeno a mí, no tengo nada que ver con él. Eso es crueldad. Porque el mundo está hecho para unirse, no para separarse. Y si hay un testimonio que puedes ayudar al compañero y tú te rehusas, eres un ahzar. Para ti él es alguien ajeno, eres cruel. Dios no lo quiere. Porque el mundo se creó para hacer favores. Olam Gesed Ibané. Otra, justamente al revés. Para que las cosas, según la Torah, puedan salir el Pesach del Bedín para una o la otra, tiene que haber ¿cuántos testigos? 2. No, 2. Mínimo 2. Vamos a decir que sabemos que no hay 2 testigos. Hay nomás un testigo. Y va el Señor con el Bedín, yo soy testigo que el Señor le robó a tal. ¿Para qué vas? Si no hay 2 testigos. ¿Para sonarear? ¿Para molarlo? ¿Para que lo vean con malos ojos? ¿Para qué fuiste? Ese es peor todavía. Porque no gana nada y nada más lo que lo hunde. Ese es peor. Ese es un ahzar doble. ¿Me expliqué? Él sabe que no hay otros testigos más que él. El único que lo vio fue él. No había nadie en el crisis, el único que lo vio fui yo, yo no iba a barbinar, no. Pero él vio de tal y fue y lo cuenta. No va, de por sí no va a valer su testimonio. ¿Para qué lo cuentas? No tiene caso. Eso es un ahzar, es un cruel. Pero ¿qué vemos de todo esto que les estoy diciendo? Vemos el concepto tan interesante de autocontrol, del Melech. ¿Cuál es la línea de Ishnochri? Tu ejemplo no tiene que ser de afuera de hipocresía, sino tiene que ser auténtico. El de aquí, Bekere Bajija, el ejemplo del Jajam Obadiah. Ustedes saben que él, con toda su grandeza, los que sabemos un poquito estudiar y sabemos su profundidad de estudio, cuando lo escuchamos hablar, alaba Shalom, en público simple, o sea que no era muy jajamim, no saben cómo se bajaba el nivel de todos. Tenía una capacidad de hacer sentir a todos bien, a todos les daba su caricia, a todos les daba su sonrisa. Eso es hermoso, eso es hermoso. Quiere decir, ese es el ejemplo que yo quiero. Ojalá algún día llegue a ser como él, pero ese es mi ejemplo. Ese es Bekere Bajija, me quedan 4 minutos. Vean el número 2. Lo yarbelo susim. No puedes tener muchos caballos, ¿por qué? Para que no regreses ¿a dónde? A Mitzrayim. Mitzrayim manifiesta el ícono de la mala influencia. Y ya tengo la línea trazada y cara, hacia dónde quiero llegar. Ahora cuídate de la mala influencia. ¿A dónde vas a vivir? ¿Quiénes serán tus vecinos? ¿Con qué tipo de gente te juntas? ¿Qué tipo de escuela mandas a tus hijos? ¿Dónde quieres tener esa influencia positiva? ¿O dónde puede ser que recibas la influencia negativa y no logres a donde quieres llegar? Por eso, no aumentes caballos, es la manera de figurar, porque lo que te va a conllevar a llegar a un lugar que te va a mal influenciar, no te metas. ¿No? Voy a decir un ejemplo, ya lo hemos dicho mucho, pero viene al caso. Si yo tengo un celular y sé que esto me puede mal influenciar y no le pongo un candado, quiere decir que me estoy dejando llevar por una mala influencia que me puede llevar. El caballo es bueno, este aparato tiene cosas buenas para el que lo sabe usar, pero el que no lo sabe usar puede ser la degradación más grande, es muy peligroso. Entonces, aguas, la mala influencia es muy fuerte. Número 3, lo yarbelo nashim. ¿Qué explicamos? Porque las mujeres lo pueden inclinar hacia un ¿qué? Hacia un camino incorrecto. Entonces aquí pensé lo siguiente. La persona que aumentaba mujeres en aquella época, que como explicamos era un estatus, ¿verdad? ¿Dónde pone lo primario y dónde pone lo secundario? A todos Akadosh Baruj Hu les manda una verajá. Algunos más abundante, a otros menos abundante. Pero yo no puedo tomar como parte principal de mi vida lo que para Dios es secundario. ¿Me expliqué? Para Dios lo primario es que te
eleves como ser humano, que crezcas como yehudí, como yehudiá, que tengas conexión con Boreolam, que puedas influenciar para bien a los demás, que hagas y trasciendas en el mundo de una manera espiritual. No nada más de paso, pero lo principal es la parte material, el dinero, los viajes, comodidades, que no está mal. La pregunta es qué es lo principal y qué es lo secundario. Lo yarbelo nashim quiere decir no aumentes lo que te aumenta a ti, el que veas a esas cosas que son secundarias y realmente las hiciste primarias. ¿Me expliqué? Los tres, vamos tres. Claras el lineamiento del reinado, no generes cosas que te malinfluencien y no hagas lo principal secundario y lo secundario principal. Sigue una más. Kesef vezahav lo yarbelo meod. Cuando tiene uno mucho dinero, generas ya no ver por los demás. No ver por los demás. ¿Qué es el espejo? Ya lo hemos dicho. El espejo es un pedazo de vidrio con una capa ¿de qué? De plata. Cuando no hay una plata que interfiere entre ti y los demás, ves la necesidad ajena. Pero cuando tienes mucho dinero, la naturaleza será que te harás verte a ti mismo. Y Boreolam no quiere que nada más te veas a ti. Ya no hablamos, porque muchas veces el mismo Yehudí, que tiene clara su línea, que no se malinfluencia, de que hace lo principal y no lo secundario principal, pero ¿dónde te ocupas a los demás? Dice Ramoshe Feinstein, todo Yehudí tiene que tener mínimo un 10% de su día para los demás. Mínimo. O sea, de vivir por el otro. Así como el maaser, el dinero, ¿sacas cuánto? El 10%. El 10% de tu día tiene que estar para otros, para ver la necesidad ajena. A veces no te pases, porque está primero tu esposo, tus hijos, tu familia. Muy bien, pero me refiero, hay que ver por los demás. ¿Qué necesita el vecino? Vean una historia, me la contó en Shabbat Pepe Tuachi, el gabay del Kidel Knis. Estaba en Inglaterra, estuvo ahorita en vacaciones unos días, se vio con su nieta, y su nieta de ahí se fue a Israel a una midrashá. Se encontró en el aeropuerto con unos señores de Inglaterra que hablaban español de Gibraltar. Y él no tenía cómo regresarse. Platicaron, ¿cómo te vas a regresar? No, pues en taxi. Y en Inglaterra los taxis son lumbre. Dijo, no, haram, ¿para qué vas a pagar? También. Dios le dijo, peor. Llegó y le dijo, mira, yo no voy a la ciudad de Londres, voy a Golders Green se dice. Ahí está la ciudad de los Yehudim. Yo te dejo ahí, agarras el metro, 10 minutos llegaste al centro. Ay, con la acabó, gracias. Jamás se preocupó por el otro. Aunque a veces dices, oye, ni lo conozco. O sea, da miedo. ¿Cómo? Yehudí Tahor, vea, escuche. Yehudí Tahor, vea. Digo, con mucho gusto. Con mucho, lo llevo. Faltaba para llegar, no sé, 10 minutos. Y pasaron por una panadería, pastelería, cafetería, algo así. Y dice, señor, ¿le molesta si bajo un segundo a comprar algo en la cafetería ya que estamos en el camino? No, claro, si usted me llevó, si usted es un coche. No, nomás 2 minutos. No, claro, con mucho gusto, yo no tengo prisa. Ok, bajaron. Pasaron 5 o 10 minutos, regresa la señora o el señor, o los dos, no sé, con 2 charolas, pan dulce, una torta de salmón con queso crema y 2 capuchinos a cada uno. Tengan. Dice, ¿qué es esto? Dice, ¿cómo? ¿No han desayunado? Y van a ir al centro, ahí no hay kasher. Antes de llegar al metro, les compramos el desayuno. ¿Qué? Hoy, pasó la semana pasada. O sea, no. ¡Qué hermoso! ¡Qué hermoso! ¿Viste cómo es ver por el otro? Me dejó, le dije a Pepe, lo voy a contar. Está hermoso. ¿Quién de nosotros hace una cosa así que sin conocerlo le doy el aventón? Y aparte me preocupo que desayune y le compro y gasto de mi dinero para darle. ¡Qué hermoso! Ese es un Yehudí Tahor. Tahor. Ese es Rabotai cuando aumentas dinero que no te vaya a cegar. Y por último, Levilti rum levavo. Todo viene por la presunción. Porque nada más nos fijamos en nosotros mismos. ¿Cómo logras quitar la presunción? La clase de Torah. Leer Tehilim,
¿Me explico? Estar conectado con la Torah Kedoshá, eso es lo que ayuda a romper tus malas cualidades y a bajar ese perfil presumido que todos tenemos. Por eso la Torah nos pidió esta serie de cosas. Cierro el tema y dice: Yombru lefanai malchiyot, digan ante mí que yo soy el rey, y manifiesta con tus acciones que yo soy el rey. ¿Cómo vas a manifestar? Cuando tienes ese autocontrol en base a lo que dijimos, de no presumir, que es la más alta de todas, ver por los demás, no tener lo principal secundario y lo secundario principal, ver realmente la manera de no malinfluenciarse y tener clara la línea, el lineamiento de lo que es ser rey de uno mismo. ¿Quiénes son tus ejemplos? No seamos hipócritas, porque vivir con hipocresía no es nada sano y no te va a dar tranquilidad y no te va a dar verajá. O sea, uno mismo verajá de vida como tal. Bezrat Hashem, la próxima clase hablaremos de lo que es zichronot y lo que es shofarot para poder prepararnos a Rosh Hashanah. Bezrat Hashem, lehaim tovim ul shalom, amén, que yei ratzon.